Bueno, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero hay secretos que cambian vidas, ¿no es cierto? Hay cosas que son secretos que cuando son revelados cambian la vida de una persona, cambian a las familias, a los negocios y hasta las naciones. Sea bueno o sea malo, pero hay información que cuando es revelada, eso cambia por completo el entorno y las circunstancias. Nosotros estamos viendo en Efesios capítulo 3 algo que era secreto, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama el misterio, y que ahora nos ha sido revelado. Y esta información es muy importante porque esta información es eterna. Si algo puede cambiar la vida por completo de una persona es este mensaje. Y es el plan eterno de Dios de unir en Cristo a personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, y este misterio que puede quedar en teoría tiene implicaciones gloriosas y eternas para nosotros hoy en día. Así es que acompáñeme por favor a Efesios capítulo 3. Y para exponer este texto, recuerde que le comentaba que lo iba a dividir en 4 encabezados o 4 puntos. El mensajero del misterio, el contenido del misterio, el propósito del misterio y el beneficio del misterio. Todo esto para mostrar el plan de gracia de Dios que nos une en Cristo para que vivamos seguros y confiados. Así es que la semana pasada empezamos a considerar a Pablo, ¿se acuerda? El mensajero del misterio. Y qué bendición poder ver la vida de este siervo de Dios, ver la entrega de este siervo de Dios, que en el versículo 1, él se define a sí mismo como el prisionero de Cristo. No de los judíos que lo entregaron, no de los romanos, sino dice, soy el prisionero de Cristo. Recuerde que esta carta a los Efesios fue escrita durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma, durante 2 años que estuvo ahí, y él entendía que todo esto que le estaba sucediendo era parte del plan de Dios para su vida y para la iglesia. Él confiaba plenamente que las circunstancias, aunque eran muy difíciles, o aunque para cualquiera podría ser desmotivante, él lo veía como parte del plan perfecto de Dios. Y así es como debemos de ver todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no es cierto? Como parte del plan perfecto de Dios. Y él dice que todo esto lo hace por predicar el evangelio a los gentiles. Por eso dice, prisionero de Cristo por vosotros. ¿Me está siguiendo ahí en el texto? ¿Está viendo su Biblia? De hecho, no tenemos la Biblia en las pantallas para que pueda voltear a ver su Biblia. Sígame en la Biblia. Versículo 2 dice que ellos habían oído ya del plan de que Pablo predicaba. Y el versículo 3, él dice, por revelación me fue declarado. Es decir, no es que Pablo se lo inventó. No es que Pablo era muy inteligente, muy teólogo, muy conocedor. Y dijo, ay, mira, se me ocurre este mensaje donde la iglesia sea el cuerpo de Jesucristo, donde se junten judíos y gentiles. De hecho, esta revelación la recibe la instrucción directa de Dios para comunicar este mensaje. Dios fue el que le reveló a Pablo. Y eso es como recorrer el velo. De hecho, en el versículo 3, parte B, dice, como antes lo he escrito brevemente. Esto es el capítulo 2, porque se acuerda que desde el capítulo 2 empezamos a ver eso. Si usted empieza a leer ahí a la mitad del capítulo 2, verá que él empieza a desglosar esta unión donde dice que nosotros somos un cuerpo, somos un pueblo, somos un hombre completamente nuevo. Y en el versículo 3 dice que ellos leyendo iban a entender el conocimiento que tenía en el misterio del apóstol Pablo. Ahora, esto suena como presuntuoso, ¿no? Mientras me están leyendo, ustedes se van a enterar de cuánto sé de esto. Pero no,
nosotros vemos que lo hace de una manera honesta y humilde, porque en el versículo 1 dice que es prisionero, en el versículo 7, en el versículo 8 se considera como el más pequeño de todos los santos y conserva esa humildad de decir, miren, a mí Dios me reveló esto y a partir de que me lo revela yo empiezo a predicar y ustedes pueden notar que yo soy llamado por Dios y el conocimiento que tengo de este mensaje. El misterio de Cristo llama a él. ¿Y sabe por qué? Es increíble que nosotros podemos ver que Cristo es el plan A de Dios desde la creación. Cristo es el plan A. Cristo, desde el principio, Dios ya tenía planeado la salvación y Cristo es la fuente y Cristo es la sustancia misma de la salvación. Cristo es todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y vea el versículo 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, esto es, a la humanidad, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Antes no estaba claro el plan de la iglesia, aunque estaba muy claro que Dios había decidido bendecir a los gentiles, salvar a los gentiles. Lo podemos ver que la promesa a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones, de que también vemos la salvación que Él trae, por ejemplo, un llamado al arrepentimiento a través del libro de Jonás a una región gentil llamada Nínive, y podemos ver que eso está muy claro, pero lo que no podíamos ver era el plan de Dios de hacer un solo pueblo, un solo cuerpo de todas las naciones. Y Dios decide revelar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que recorre el velo para que ahora nosotros podamos ver claramente. Eso sería como la acción, ¿se acuerda cuánto les tocó ver Chabelo? Era increíble, ¿no? Y con la catafixia, cuate, te lo catafixio. Y se ve que escogían una o no sé cómo era, pero recorrían el velo y entonces podías ver el premio que había del otro lado. El Espíritu Santo es el que recorre el velo y ahora claramente podemos ver todo el plan de redención de Dios. Y Él usa a los apóstoles y profetas, que son los que establecen el fundamento, el cimiento sobre el cual se construye la iglesia. Dios revela el plan de la iglesia y lo construye sobre lo que Él reveló a esos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero es hasta el versículo 6 donde podemos ver el contenido de este misterio. Es este versículo, el contenido del misterio, así es que es mi segundo encabezado, y puede verlo ahí, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo deja claro cuál es el secreto que ahora se nos ha revelado, y es que nosotros somos coherederos. ¿Sabes qué es coheredero? ¿Has recibido alguna vez una herencia? Yo no, pero lo he visto en las películas. Coheredero es que juntamente con otro recibes una herencia. Y es una palabra muy interesante porque, mire, la iglesia o este cuerpo del cual está hablando Pablo no es una alianza nada más entre judíos y gentiles, o un acuerdo amigable de vivir en paz, algo como si fuera externo, ¿no? Como si fuera un club social donde llegamos y dices, bueno, tú me caías gordo, tú también, pero mira, vamos a hacer las paces porque tenemos la misma creencia y entonces vamos a juntarnos y vamos a hacer una asociación. No es un organismo, no es una institución humana, no es una organización humana, sino es algo que va más allá de la iglesia. Es más bien una fusión completa y permanente. Eso excede cualquier cosa superficial o externa. Es una unión de dos cosas que eran antagonistas. No sé si lo ha entendido hasta este punto, hasta este día.
que en la iglesia hay una fusión de dos cosas que eran antagonistas. Sería como mezclar el agua y el aceite. ¿Alguien ha podido de aquí mezclar agua con aceite? No, ¿verdad? Y Dios en la iglesia hace esta mezcla perfecta, completa, permanente, de que ahora somos una nueva especie, un nuevo hombre. Eso lo dice en el capítulo 2, versículo 15. Y esto, mi estimado, para que quede más claro, no es como si usted fuera a una planta donde fabrican carros y usted ve que sale un carro nuevo, así lo ensamblan y pum, sale el carro nuevo. Y dice, es un nuevo carro. Esta no es la idea que está aquí. Yo, por ejemplo, tengo un Versa, entonces voy a Nissan y sale pum, un Versa nuevo y dice, este es el nuevo. No, la idea que tiene Pablo es algo que no existía, algo que no se conocía y ahora es una nueva humanidad. Y eso somos usted y yo, los creyentes. Algo completamente nuevo. Y este mensaje era revolucionario para su tiempo, era algo increíble. No solamente cuando tú eres creyente y entras a la iglesia, eres bendecido, sino que ahora la idea de incluir a judíos, gentiles en un solo cuerpo, siendo iguales, acercándose a Dios de la misma manera, era algo muy loco. De hecho, los comentaristas dicen que era comparado como si un leproso fuera integrado a la sociedad que estaba sana. No sé si sabía que en la antigüedad a alguien que se le detectaba lepra lo aislaban y lo mandaban lejos y no podía hacer su vida social junto con los otros. Y dice, la unión perfecta que está trayendo es como si agarrara a los leprosos y ahora pudieran vivir con los demás como uno solo. Y eso es lo que está haciendo aquí con los gentiles, que no éramos del pueblo de Dios y ahora somos del pueblo de Dios. No sé si entienda esto. En esta ilustración nosotros éramos los leprosos. Nosotros éramos los que estábamos lejos y ahora, a través de Cristo, estamos cerca de Dios. Y la prueba de ello es, ni más ni menos, que la iglesia. La idea de esta separación espiritual, o de que hay categorías espirituales, para los judíos, déjeme decirle que era algo absoluta y correcta. Ellos lo entendían y decían, así debe de ser, que hay niveles, que nosotros somos el pueblo elegido de Dios, que nosotros somos la nación correcta, que nosotros somos los espirituales y los demás son los paganos. Para ellos no había problema con eso. Pero ahora Pablo viene y dice que no solamente nos juntamos con ellos, a convivir con ellos, sino que nosotros somos coherederos con ellos. ¿Entiende el conflicto? Ahora nosotros somos coherederos, mismo estatus legal. Por eso ellos aborrecían esto. Mismo estatus legal delante de Dios que el pueblo escogido por Dios. Mire, en la casa de Dios no hay inquilinos. En la casa de Dios no hay visitantes. En la casa de Dios somos familia. La iglesia no es algo con lo que usted simpatiza. No es algo con lo que usted comparte algunas ideas. La iglesia somos la familia de Dios. Amado, mi oración es que a medida que aumentemos en el conocimiento de la carta de Efesios, también valoremos más la iglesia de Jesucristo, aquellos que son creyentes igual que nosotros. Y mire, Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice esto: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se acuerda que ellos, hay una frase en los evangelios que le repiten a Jesús, nosotros somos hijos de quién? De Abraham.
Nosotros sí tenemos la sangre correcta. Pero aquí Pablo dice en la carta a los Gálatas, si vosotros sois de Cristo, si ustedes han venido a Cristo, si creen en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. El linaje es por la fe. Y mire, entonces ahora nosotros somos también herederos según las promesas. Contamos con las mismas promesas maravillosas e ilimitadas en Cristo que cualquier otra persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier pueblo, de cualquier familia. Tenemos las mismas promesas. Pero aún, déjeme decirle, cuando pensamos en la herencia o en ser coherederos, no me dejará mentir que hay personas que reciben parte de una herencia sin ser parte de la familia cercana. ¿No es cierto? Nunca me ha tocado tampoco. Ojalá algún día, cuando lean su testamento ahí, le dejé la plancha de la abuela. Mire, pero aún los que no son de la familia cercana pueden recibir una herencia. Y Pablo quiere cortar esta idea de la distinción o de que podemos estar lejos, y ahora utiliza otro término que nos ayuda a entender qué unidos estamos en Cristo. Fíjese, Pablo lo deja claro diciendo, miembros del mismo, ¿qué? Cuerpo. No solamente somos coherederos, sino somos iguales del mismo cuerpo. No sé si entienda esto. Lo que está diciendo es, los gentiles son miembros oficiales de la familia de Dios. Usted y yo somos parte de la familia de Dios, de la misma familia que los fariseos, que los israelitas, que los judíos se creían. Nosotros somos ahora en la iglesia oficialmente hijos de Dios, ligados por una vida espiritual, algo más elevado que la propia sangre, que el propio ADN. A lo mejor no compartimos la misma sangre de nuestros papás, de nuestros abuelos, pero sí compartimos la misma sangre y la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una unión más grande que cualquier familia en la tierra que pueda haber, o cualquier apellido que pueda tener. No existen aquí, en la iglesia universal, fíjese cómo él no dice las iglesias, sino dice la iglesia, todo creyente en toda época, de toda nación. No existen ciudadanos de segunda clase. O eres de la familia de Dios, o no eres de la familia de Dios. O eres cristiano, o no eres cristiano. No hay ciudadanos de segunda clase, parientes lejanos. Los prietitos en el arroz, ¿no es cierto? Que decían, tú eres la ovejita negra de la familia. Eso no existe en la familia de Dios. Todos somos iguales. Compartimos el mismo gen del Hijo de Dios. Mire 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice esto, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos somos iguales. ¿Somos miembros diferentes? Sí. Mire, no se parece mucho al que tiene al lado, a lo mejor sí, porque es familia, ¿no? Pero no todos tenemos las mismas cualidades, no todos tenemos las mismas habilidades, y no a todos el Espíritu Santo nos ha dado los mismos dones. Somos diferentes y todos formamos el cuerpo de Cristo y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No hay personas más importantes que otras, ¿se da cuenta? El pastor no es el más importante de la iglesia, o los pastores no son la parte más importante de la iglesia. El único que es muy diferente al resto de la iglesia es la cabeza de la iglesia, y ese es Jesucristo. Él es el pastor de pastores, Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores. Yo no valgo más que ningún otro. Mire, yo necesito
a la gente de la iglesia tanto como usted la necesita. Usted tiene cosas que yo no tengo. Tiene dones que el Espíritu Santo le ha dado que yo necesito para mi vida. Y yo tengo dones que el Espíritu Santo me ha dado para bendecir su vida. Y cuando todos nos reunimos, nos juntamos y somos una unidad, entonces todos somos edificados de la misma manera, ¿se da cuenta? Y aislado del cuerpo de Cristo, usted nada puede hacer. Porque se queda con sus mismas habilidades, con sus mismos dones y no le van a servir para nada, porque no está edificando ni está siendo edificado. Usted necesita entrar en el cuerpo de Cristo y entonces crecer a una sola meta, a la imagen de Jesucristo. No hay mejores dones que otro. Todo el mundo quiere predicar. Hasta que se enteran que tienen que hacer en exégesis, ¿verdad? Predicar no es mejor que otro don. Todos los dones son necesarios, así como todos los miembros son necesarios. Y eso es lo que trata de dar a entender Pablo en sus cartas. Todos somos valiosos, todos somos importantes, por eso todos debemos de juntarnos. Y si usted pertenece a esta iglesia local, para nosotros es importante y para nosotros lo necesitamos. Y mire, Él abunda más. Y ahí en el versículo 6, además del estatus legal y familiar, dice esto: somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es increíble. No somos algo pasivo que nos puso ahí, ¡pum! Estás ahí como banca en la iglesia, ¿no? Usted participa de las promesas, usted le están dando las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo cristiano, no importa su condición, su posición, antes de ser salvado, lo que usted hubiera hecho antes de conocer a Cristo, no importa lo que usted fuera, ahora todos somos copartícipes de las mismas promesas abundantes en Cristo Jesús. No importa cuántos años desperdició de su vida, no importa si llegó al cristianismo el día de ayer. Ahora, si usted es parte de esta familia, le corresponden las mismas promesas que a todos los demás. Maravilloso. Esto es la iglesia, la esencia del evangelio mismo. Cuando dice no por obras, no es que usted se ganó las promesas. A veces todavía tenemos anclada la idea de la iglesia tradicional donde tú te ganas las cosas por hacer el bien a otros, ¿no es cierto? Me gano la bendición de Dios si hago algo. El evangelio es esto, no es por obras. No hay nada que usted tenga que hacer para ganarse algo, sino todo es por gracia, por tener fe en Jesucristo, aquel que ganó todo para usted. Mire, los que antes fuimos enemigos de Dios, los que antes nos rebelamos en contra de Dios, ahora en Cristo somos uno. Ahora en Cristo somos uno. No importa qué tan pandillero era usted, malandrín, si se echaba el pato en la escuela o no, ahora en Cristo todos somos uno. Me encanta ese versículo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay algunos que malinterpretan esto y dicen: sí, es que nosotros somos diferentes. Nosotros somos el linaje escogido, y como si fueran la última Coca-Cola en el desierto. Y no, esto es por gracia. Al ser parte de la iglesia, al ser la familia de Dios, nosotros venimos a ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Lo que Israel, el pueblo de Israel, no pudo ser, los evangelistas del mundo, ahora la iglesia lo es. ¿Se fija? Ahora nosotros, la iglesia, somos los sacerdotes del mundo. Somos el instrumento por el cual Dios lleva su evangelio.
increíble. Entienda lo increíble del estatus que antes tenía, de estar muerto, de no tener nada. Ahora, ser parte de esta familia, coheredero, miembro, copartícipe. Este es el misterio que ahora se nos ha revelado, y todo no porque hicimos algo, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. La iglesia es lo más alto y sublime en la tierra. Me encantan las palabras de Charles Spurgeon, porque él dice: la iglesia es el lugar más alto aquí en la tierra. Versículo 7, mire cómo lo dice Pablo en el capítulo 3. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Lo que está diciendo es: de este mensaje fui siervo por regalo de Dios, no por mi habilidad, no por mi talento, no por mis conocimientos. Es por regalo de Dios que ahora se me ha revelado este mensaje y yo puedo compartirlo con otras personas. Por eso Pablo recordará que él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Pablo continuamente repite: a pesar de lo que me está pasando, a pesar de lo que sucede, yo estoy viendo que la predicación del evangelio avanza, y entonces el reino de Dios avanza, porque lo que tiene poder no somos las personas, es el mensaje del evangelio. Cuando nosotros vemos cómo el evangelio transforma a una persona, cuando el evangelio vemos cómo saca a alguien que estaba en tinieblas, lo saca a la luz, alguien que estaba muerto ahora lo trae a vida, eso es increíble, porque vemos el poder de Dios aquí en la tierra. No somos muchos poderosos, pero tenemos un mensaje poderoso, el evangelio. Y el poder de Dios está actuando en ello. ¿Cuándo fue la última vez que le predicó a alguien y pudo ver cómo Dios lo rescató a través de la predicación de ese mensaje? Y ve toda una vida transformada, y ve familias transformadas, y vale la pena gastar su vida para Cristo, vale la pena gastar su vida en la iglesia. Hay gente que dice: no, la iglesia no, y no esto, la iglesia. La iglesia debe de tener un concepto alto de la iglesia. Mire, el versículo 8, Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el más pequeño, fíjese las veces que repite gracia, gracia, gracia. La iglesia es un regalo de gracia para su vida. La iglesia ni siquiera usted la merece. A veces sentimos al revés, ¿verdad? Que la iglesia no nos merece a nosotros. No, usted no merece la iglesia. Es gracia completamente. Y él dice: a mí se me dio a anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Sabe qué es la palabra inescrutable? Insondeable, incalculable. Son riquezas que no puede rastrear o no puede investigar. Son ilimitados recursos en Cristo. Recursos insondeables. Esto es como el océano. Ve cómo investigan el océano y no llegan a las profundidades, y no se conoce todo lo que hay en el océano, porque es completamente profundidad, profundidad, profundidad. Así son las riquezas que nos ha dado en Cristo a la iglesia. Y mire, ¿sabe por qué a veces no lo vemos así? Porque no las conocemos. No conocemos el nivel, el carácter de nuestro Cristo. Y andamos buscando las riquezas en todas las cosas menos en Cristo. Andamos buscando las riquezas materiales como si fuera lo más increíble, guau, en la vida.
No se va a llevar nada. Puede tener todo el dinero del mundo y tener una familia destruida, una vida destruida. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es a dónde va a ir su alma cuando usted muera. Decía un pastor que veía, ¿cómo puede un teólogo de 40 años viviendo en la sana doctrina caer en pecado? Y él decía algo, la única razón o explicación que encuentro es porque no conoce lo suficiente a su Cristo. ¿Por qué alguien puede vivir como vive? ¿Por qué puede buscar las cosas que vive? Digo que de este mundo el placer, las riquezas, porque no conoce a Cristo. Porque no conoce la abundancia de estar en Cristo, porque sus riquezas son incalculables, no se las puede terminar, no lo puede agotar, independientemente de su circunstancia. En el versículo 9, mire, él dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo no solo predicó este misterio, sino que aclaró a todos cómo era el plan del misterio. Él dice dispensación, esto significa administración. Eso es administración. Tiene el sentido del diario vivir de nuestro ministerio. No solo él predica la salvación a los gentiles, sino que enseña todo lo que significa ser un creyente. Mire, es ahí donde entendemos el valor de la revelación que le dio. Cómo nos enseña a vivir y amar a otros hermanos, cómo nos enseña a servir y a dar nuestra vida por la iglesia. Y es cuando la iglesia vive la salvación, no como una teoría. Muchas veces decimos, sí, Jesús me salvó, ¿no? Qué increíble, qué riqueza. Y nos vemos en el cielo, ¿no? Y tomamos la iglesia así como, bueno, vengo a la iglesia a cantar unas 3 canciones para practicar, porque un día vamos a estar ahí cantando todo el día. Pero allá la salvación en el cielo. Y sí, lo más increíble que tenemos, de hecho, la mayoría de las promesas son en el cielo, ¿se fija? Son futuras. Pero la salvación también se vive aquí. Y la salvación incluye una santidad progresiva. Difícilmente una persona va a poder vivir la santidad fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia verdadera nos anima, nos exhorta, nos confronta a vivir en santidad todos los días para la gloria de Dios, para mostrar la maravillosa salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y mire, es ahí donde nosotros vemos el tercer punto, el propósito del misterio. Acompáñame al versículo 10. El propósito del misterio está claro ahí, mire. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aunque pertenecer a una iglesia es increíble, no se trata de un club social. No se trata de, necesito amigos y consigo amigos. Y me siento re bien con la gente de la iglesia. Va más allá de esto. La meta de la iglesia es mostrar la sabiduría de Dios. La iglesia no existe para sí misma. No sé si me entienden. Pablo siempre nos lleva a cuál es el propósito, el fin de todas las cosas, de nuestra salvación, de la iglesia, y todo tiene que ver con darle la gloria a Dios. ¿Se fija? Constantemente Pablo nos dice, son bendecidos, tienen esto y lo otro, y nos regresa para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia existe para la gloria de Dios. Por eso la iglesia es increíble.
Por eso la iglesia no tiene una naturaleza ordinaria, tiene una naturaleza extraordinaria. Porque la iglesia se trata de la gloria de Dios. Dios ha traído a existencia a la iglesia con el propósito de manifestar su sabiduría ante los ángeles. ¿Se fija cómo ahí dice a los principados y potestades en los lugares celestiales? Esta palabra constantemente Pablo la repite para referirse a los ángeles, a las huestes celestiales. ¿Se acuerda de ese versículo? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es lo mismo que está diciendo aquí. Y estos son los ángeles, tanto los buenos como los caídos. Déjeme ponérselo de otra manera. Los comentaristas lo ilustran de esta forma. Dios es el maestro, los alumnos son los ángeles y la iglesia es la ilustración. Dios está dando una clase de lo que Él es. Y los ángeles están presenciando la clase. Y nosotros somos el instrumento, la ilustración. Usted y yo, no sé si se está dando cuenta. Usted, yo, mostramos la sabiduría de Dios cuando Él nos salva. Y cuando actúa y opera en la iglesia. Así con nuestros defectos, así como nos estamos forjando, nos estamos santificando unos a otros, ahí estamos batallando y todo, ahí Dios está mostrando su sabiduría para que le conozcan más. Cuando los ángeles observan la obra y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumenta su conocimiento acerca de Dios y le adoran y se regocijan. Y ahora entiende el versículo que dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No están diciendo, menganito, qué bueno eres, menganito. No, cuando alguien viene a la salvación, lo que están diciendo es, nuestro Dios salva. Nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es misericordioso. Y están viendo todo el despliegue de la majestad y de los atributos de Dios a través de la salvación de los perdidos. Ahora es obvio que los ángeles caídos no hacen eso. No le glorifican, no tienen deseo de alabarle, ni tienen capacidad para ello. De hecho, lo contrario, se rebelaron en contra de él, porque no querían darle la gloria que le pertenecía. Pero mire, quiero llevarlo a esto para que entiendan. La iglesia no existe con el único propósito de salvar gente. Es un muy buen propósito, es increíble, es sobrenatural, pero también la iglesia existe para manifestar la sabiduría de Dios. La iglesia existe para manifestar la sabiduría de Dios. Porque mire, solo hay una forma en la que podamos entender la salvación de los perdidos. Y es cuando nos damos cuenta que Dios está haciendo todo para su gloria. Si usted borra la finalidad y la meta, usted no va a entender la salvación. Por eso hay tanta gente tan confundida y dice, sí, Jesús me salvó, y todos los centran en ellos mismos. Para que yo no sufra, para que tenga riqueza, prosperidad, para que esto y lo otro, cuando esa no es la finalidad. La finalidad es la gloria de Dios. Él nos provee todo lo que necesitamos, sí. Él nos ha hecho más que bendecidos, sí, pero es para su gloria. Y no podemos entender, fuera de su gloria, por qué Dios nos salvó. Y es cuando Dios se glorifica por medio de los ángeles caídos, al frustrar de manera continua sus planes de rebeldía para hacernos caer. Y Él muestra lo inútil que son sus intenciones para destruir a su iglesia. Jesús lo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Cuando es frustrado su plan, al final de la historia, cuando Satanás no pueda contra la iglesia, Dios va a mostrar toda su plenitud, todo el arrastre de su poder y su sabiduría, porque nada puede tocar a su iglesia, a aquellos que le pertenecemos. Mire, hoy se levantan muchos movimientos en contra de los principios bíblicos de la iglesia. Hoy el sistema ataca directamente las familias, la iglesia, el diseño de Dios. Y la iglesia no tiene por qué temer. La iglesia no tiene por qué amedrentarse. ¿Sabe por qué? Porque Dios está utilizando todo, aún ese sistema, para glorificarse en medio de las tinieblas, para mostrar la luz a través de la iglesia, a través de preservar. Vamos en contra de la cultura, somos diferentes a la cultura, no nos amoldamos a ella, y nosotros vamos a preservar, porque así lo prometió el dueño de la iglesia. Nada ni nadie puede contra la iglesia. Por eso Él muestra todos sus atributos a través de la salvación de los creyentes y de tenerlos en el cuerpo de Cristo. Vemos el despliegue de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su paciencia. Pero también vemos su ira santa cuando estén los pecadores en el infierno, cuando Satanás esté en el infierno. Y mire, vemos su gloria ahí, porque entonces Él se revela como aquel que es, aquel Rey soberano, justo, poderoso, santo. Todo está trabajando, todo el plan se está desarrollando para mostrar su gloria, su esplendor. John Piper dice acerca de la iglesia esto: la iglesia de Jesucristo es la institución más importante del mundo, la asamblea de los redimidos, la compañía de los santos. Los hijos de Dios son más significativos en la historia mundial que cualquier otra grupo, organización o nación. La iglesia es la institución más importante, no es el gobierno en lo terrenal. Nuestra esperanza, la esperanza de este mundo no está en el gobierno, está en la iglesia. Nosotros somos los que mostramos el carácter de nuestro Dios. Amado, ¿cuántos de aquí vienen de una familia poderosa? ¿Cuántos de aquí vienen de una familia de alcurnia? ¿Cuántos de aquí han pertenecido a un movimiento que controla el mundo? Y que ahora, a través de Cristo, usted pertenece al organismo más importante de la historia de la humanidad, porque es el que Dios usa como instrumento para traer el cambio a la vida de las personas. Amado, es increíble. La iglesia no es el accesorio de Dios. La iglesia es la plataforma que Dios usa para mostrar su sabiduría a todos. ¿Por qué nosotros tenemos un valor tan bajo de la iglesia? ¿Por qué nosotros lo vemos como un accesorio? Porque, mire, recuerdo que cuando cumplí 10 años, me metieron a un grupo de los Scouts. Usted sabe, uno se viste con el chorcito, las calcetas, va bien ridículo ahí, pero yo conocí eso. Mi uniforme era para mí como un orgullo, me sentía tan bien con mi uniforme verde, haciendo mis retos de Scout. No me dejará mentir mi familia. Estaba tan identificado con los Scouts. Ellos tienen una filosofía, enseñan cosas que son útiles, no digo que todo es inútil. Pero estaba tan identificado con eso que, mire, yo llegaba de mi casa, cenaba y no me quitaba mi uniforme Scout. Me dormía con el uniforme. Era mi pijama.
Y luego al otro día me bañaba y me volvía a poner el uniforme para ir a la iglesia, porque yo quería mostrar que era scout. Y en mi casa hacía falta, se desamarraba algo y decía, perfecto, yo sé el nudo de rizo, doble ballesta con no sé qué. Y yo trataba de hacer todo porque yo quería ir conforme a lo que yo estaba viviendo y al grupo que yo pertenecía. Dios me sacó de los scouts y me puso en su iglesia. Y yo digo, si así yo era con los scouts, ¿por qué no somos así con la iglesia? Demostrar todo lo que Dios es a través de la iglesia. De ser el cuerpo universal de Cristo. El concepto que tenemos de la iglesia determina el valor que nosotros le damos. Usted no puede tener un alto valor por la iglesia si usted no entiende el valor de la iglesia. Nuestra unidad, mis hermanos, nuestra unidad, nuestra vida piadosa y en santidad trae gloria a nuestro Dios. Esa es nuestra meta. La meta de toda iglesia verdadera no es hacer más miembros en su iglesia local. Es que podamos vivir en sintonía con aquello que creemos, y la meta de todos es que parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Si esa es su meta, bienvenido a esta iglesia. Si no es su meta, a lo mejor puede buscar otro club social. Pero esa es la meta de esto, de nosotros que somos una comunidad. Buscamos su palabra con tanta intensidad, con tanta pasión, porque sabemos que es lo único que nos puede transformar a la imagen de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la gloria que a Él le pertenece. Y este es el beneficio, esto es lo increíble. Dios no solamente es sabio cuando actúa en la iglesia, sino que nosotros somos beneficiados cuando nosotros estamos ahí, en este misterio. Mire el beneficio del misterio, versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos ¿qué? Seguridad y acceso con confianza. Literalmente, la palabra es osadía, es valentía. Al depositar nuestra fe en Cristo, podemos libremente acercarnos al Padre. Eso es lo increíble. La iglesia, eso representamos. Los que antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Y ahora nos podemos presentar confiadamente ante Dios, con osadía, con confianza, con seguridad, contrario al judaísmo. Este es el contraste que hace con el judaísmo, porque el judaísmo solo una persona se podía presentar ante la presencia de Dios una vez al año con un montón de rituales y sacrificios. Y ahora nosotros, por medio del sacrificio único y suficiente de Jesucristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y podemos permanecer todo el tiempo que nosotros queramos. Cristo quitó la barrera que nos separaba del Padre. Cristo quitó nuestra incapacidad, nuestra injusticia, nuestra rebeldía. Y mire, ¿se acuerda cuando Telmex era carísimo y si usted quería hacer una llamada de larga distancia, le salía en un ojo de la cara o tenía que vender un órgano si tenía un pariente lejano? Y uno marcaba con miedo, ¿no es cierto? Desde que marcabas ya tenías miedo y apenas te contestaba y decía, ¿cómo estás? Bien, bueno, adiós, pum. Le colgabas porque ya te salía caro. Ahora nuestra comunión con Dios no es Telmex. Ahora nuestra comunión ya no hay miedo a la lejanía, sino tenemos un Dios cercano. Ya no hay un precio que pagar, sino es
totalmente gratis e ilimitado. No me está entendiendo. Entienda eso. Dios del universo, el creador de todo, que incline su oído y le preste su oído para escucharlo a usted y a mí. Todo el tiempo, 24/7, línea directa. Aquel que es su Padre amoroso, escuchándolo todo el tiempo. Es el privilegio del misterio que está diciendo Pablo. Que ahora todos podemos. Todos. No importa quién es usted. No importa de qué familia venga. No importa cuánto sepa de la Biblia. Si usted ha venido a creer en Jesucristo, usted tiene libre acceso. Mire, a veces la gente dice, pastor, ora por mí porque tú estás más cercano a Dios. Yo no estoy más cercano a Dios. Estoy igual que usted de cercano porque Cristo así nos colocó. No soy más espiritual que otra persona. Puedo vivir de manera más espiritual. Bueno, esa es mi meta. Ahora todos podemos. Ese es el beneficio. Que ahora no es por méritos ni por obras, sino por el mérito y la obra de Cristo en la cruz. Por eso Hebreos 4:16 dice, acercaos pues confiadamente, ¿a qué? Al trono de la gracia. No hay miedo porque usted se puede acercar aún con sus defectos y lo que va a recibir, ¿sabe qué es? Su gracia. Porque esto no es por obras. La libertad es igual para judío, para gentil como nosotros, porque fuimos comprados con sangre y su espíritu mora en nosotros, que tenemos libre y limitado acceso a nuestro Padre. Entonces podemos y debemos acercarnos a Él y contarle todo lo que ocurra en su vida. Muchos quisieran estar con una persona y admiran a la gente para que me dé unos consejos. Y dicen, quisiera estar en una entrevista con Carlos Slim para proponerle un negocillo que traigo entre manos. Mi amado, Dios lo escucha todo el tiempo. ¿Por qué no valoramos eso? En todo momento. De poder encerrarnos. ¿Cuándo fue la última vez que se encerró en su cuarto y le lloró a su padre? ¿Cuándo fue la última vez que se encerró en su cuarto y solamente se cayó y disfrutó de estar en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pidió ayuda de verdad? Para cambiar su vida, para las necesidades que usted tiene, porque Él es el único que puede ayudarlo. ¿Sabe? Lo increíble es que aún así como somos, sabemos que nos va a recibir de todo corazón y no tenemos miedo a que nos rechace. No tenemos miedo a que diga, quítate de aquí, porque sabemos que Cristo nos ha dado ese acceso. El apóstol Pablo termina animándonos de esta manera en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La gente, al ver lo malo, tiende a desanimarse, ¿no es cierto? Tiende a echarse para atrás y en lugar de acudir a Dios, alejarse de Dios. Y mire, Pablo aquí pide, no desmayen. Es como decir, qué honor para nosotros que seamos considerados dignos de sufrimiento, el cual yo soporto en todo lugar. Lo que nos está enseñando es, mi amado, aun cuando nos vaya mal en las circunstancias de esta vida, usted debe de estar animado. ¿Sabe por qué? Porque a través de eso Dios se está glorificando. Dios se está glorificando. Por eso Él dice, mis prisiones y todas mis tribulaciones son para vosotros.
las cuales son para vuestra gloria. ¡Qué increíble! En medio y por medio de toda circunstancia que atraviesan los hijos de Dios, los miembros del cuerpo de Dios, Dios obra y trae como resultado bondad, bendición y gloria. Y la iglesia somos la ilustración de todos esos. La iglesia somos gente rescatada por gracia. En la iglesia todos somos iguales. Todos disfrutamos, todos pasamos por tribulaciones. Y qué privilegio y seguridad que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros en lo que Él llama iglesia. ¿No es cierto? Qué privilegio que Dios obra en nosotros y a través de nosotros para recibir la gloria que le pertenece. ¿Cuántos quieren darle toda la gloria a Él? Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a agradecerle a Dios?